contexto global y nacional del sector donde labora la institución o organización a la que entrevistamos, primero debemos definir que nosotros entrevistamos a dos personas diferentes. El primero iba a ser el que al inicio nos iba a dar las entrevistas, pero tuvo que irse por una junta de negocios al extranjero, por lo que el segundo profesor fue el que decidió ayudarnos. Lo que nos gustó es que los dos tenían dos cosas en común: trabajaban en el sector de la tecnología y de la comunicación. Es por eso que quisimos pues a este profesor, para que no se desviara nuestra entrevista, sino que siguiera la misma línea del sector. Y bueno, una vez teniendo estas, podemos decir que el contexto global es muy importante en este momento, ya que debido a la globalización, toda la comunicación es pues vital. O sea, ya no es como antes, donde nos teníamos que esperar muchísimo tiempo para saber lo que estaba pasando, no sé, en Europa. Ahora simplemente nos podemos meter a las redes sociales y encontrar al minuto qué es lo que pasó. Si hubo, no sé, por ejemplo, una balacera, ya al minuto ya sabemos qué fue lo que pasó y podemos estar pues enterados de qué es lo que pasa todo el tiempo. Es por eso que este sector de la comunicación es muy muy importante. Y bueno, el primer profesor trabajaba en Ericsson, la compañía de telefonía. Él nos decía que ellos estaban muy enfocados a este valor de comunicación para todo el mundo, para todos los sectores, ya que ellos producen celulares de gama baja, gama media y gama alta. Se enfocan más en la gama media baja, por lo mismo que sus valores son comunicar a todas las personas. Y ahora, en el segundo profesor, él estaba más encaminado sí a la comunicación, pero más como de mercadotecnia, que también ahorita está muy muy fuerte, porque la mercadotecnia no solo se enfoca ya en una región, en un país, sino que cada vez la mercadotecnia es más globalizada, porque ya todos nos parecemos más en cuanto a gustos, preferencias. Por ejemplo, de las edades, pues ya casi todos tenemos, como lo menciono, las mismas preferencias, seguimos como un cierto patrón de comportamiento. Y bueno, pues todo esto nos dice cómo está el sector global, donde pues realizamos las entrevistas, que en este caso, como lo mencioné, mercadotecnia y celulares, pero las dos tienen algo que ver con la tecnología. El segundo profesor es ingeniero en sistemas actualmente en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, el segundo profesor, Carlos Quijano, tiene varias materias, ya sea cadena de valor, importación, exportación, y también hay uno que se llama contexto internacional, donde justamente vemos todo esto de la globalización y lo que pasa en el mundo. Entonces, pues hablamos mucho sobre la comunicación y de la globalización. Bueno, hablando de la anatomía de la corrupción conocida en dicho sector, también nos vamos a enfocar en la comunicación y en la tecnología. Por el lado de la comunicación, pues no sé si tomarlo tanto como corrupción, pero pues aterrizándolo en México, podemos saber de muchos periódicos, de muchas televisoras que nos dan mala información para tenernos pues engañados, controlados, para que nosotros no investiguemos. Y bueno, ahora con las redes sociales es más difícil para estos medios, tanto radio y televisión, tenernos engañados. Pero bueno, también es muy fácil para nosotros caer en noticias falsas. Por ejemplo, en Facebook hay mucha gente que publica muchísimas cosas y nosotros, sin verificarlo, lo compartimos. Entonces esto puede ser pues un poco engañoso, y hasta cierto punto puede ser que las empresas sigan intentando pues manipularnos, haciendo publicaciones engañosas. Nosotros, sin comprobar fuentes, las compartimos. Entonces pues esto podría ser pues un poco engañoso por parte de las empresas. Ahora también la corrupción se da, por ejemplo, nos decía el profesor Carlos Quijano, que fue el primero que entrevistamos, que estaba en el área de distribución de toda América Latina. Él nos comentaba que cuando la mercancía va a llegar a México, muchas veces la detienen y le dice: sabes que tu mercancía no va a pasar porque no cumple los requerimientos. Y a pesar de que sí los cumplan, pues esto nada más es justamente por la corrupción. Quieren dinero, quieren sacar algún beneficio, y pues obviamente más de estas empresas como Ericsson, que es muy grande, pues se les hace fácil pedirles dinero.
pero lo que nos comentaba nuestro profesor es que ellos dicen, no, o sea, prefiero perder ese dinero, perder, pues no sé, el tiempo que me costaría tener retenida mi mercancía, pero, o sea, prefiero eso antes de dar dinero mal, o sea, dinero corrupto. Entonces, pues yo creo que eso es algo que deberían de tener todas las empresas, tener muy bien, o sea, muy claros sus valores para no caer en esto de la corrupción. También otra cosa es, en el mismo sector como de tecnología y celulares, pues es sabido que empresas como Apple o como Samsung tienen a personas trabajando unas jornadas muy largas con una paga miserable y las condiciones en las que los tienen, las condiciones de trabajo también son muy deplorables. Entonces creo que esto también no es nada ético. Y bueno, otro ejemplo, último ejemplo, el segundo profesor nos comentaba que cuando él entró a trabajar en el área de mercadotecnia, llegaban y les decían, ¿sabes qué? Necesitamos esto y esto y esto y esto, y ni siquiera lo pedían de una manera, ni siquiera buena, vamos a llamarle normal, ni siquiera lo pedían así. Ellos simplemente exigían cosas y no les importaba nada, o sea, la calidad de vida de los trabajadores, nada. Y una vez que lo tenían, ni siquiera era para reconocerlo, simplemente era como de, muy bien, pues todo bien, y se olvidaban de que pudo haber pasado, o sea, como si no hubiera pasado nada malo, y eso no le gustaba al profesor, porque decía, pues es que cómo se escudan diciendo, así es en la publicidad, así es en este trabajo, y ni siquiera se dan cuenta de cómo puede afectar al trabajador, pues trabajar bajo estas condiciones tan de estrés y tan de presión, o sea, mucha presión que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, esos serían unos ejemplos de la corrupción, y más que corrupción, de las maneras no éticas que tienen de dirigirse algunas empresas. En estos ejemplos yo me enfoqué mucho en el sector de la comunicación y de la tecnología, y podríamos dar muchos más ejemplos de cómo no solo las empresas, sino cómo nosotros podemos afectar a la gente con nuestros teléfonos. Simplemente nosotros, ¿sabes qué? Quiero, no sé, por poner un ejemplo, esta persona me pegó, me hizo, y tomo una foto, la subo, y las personas sin saberlo van a compartir, y sí, esta persona le hizo esto, y ni siquiera saben si es cierto, ni siquiera conocen a la persona. Entonces, pues sí, nosotros debemos de tener mucho cuidado con la tecnología y con la globalización, porque tiene muchas cosas buenas, pero también puede afectar mucho lo que hacemos. La función social que cumple la institución o organización al satisfacer una necesidad concreta de la sociedad, creemos que en el caso de Ericsson es ser una empresa que se basa en la comunicación, ser una empresa líder en telecomunicaciones y mantener al mundo conectado. Hoy en día vivimos en un mundo de globalización que realmente con solo un clic sabes lo que pasa alrededor del mundo. Entonces realmente es importante que las personas ahora tengan acceso a la tecnología y se mantengan comunicados a través de esta misma. Y esta es de la visión de la empresa, bueno, más bien de la misión de la empresa de Ericsson. Y bueno, para ambas empresas, que es en el caso del ingeniero, creemos que es bastante necesaria la comunicación, ya que sin ella no puedes tener un acceso bueno a la información de la empresa y muchas veces se distorsiona la información. Es realmente importante mantener cierta comunicación entre tus empleadores para que tu misión y tu visión sea adecuada bueno, tus trabajadores estén apegados a esa misión y a esa visión de la empresa. Como lo dije anteriormente, la globalización es un concepto que abarca tanto cultura como un sistema tecnológico, político, social, empresarial, cultural. Y es un tema que hoy en día todos vivimos. Es realmente inevitable no vivir este proceso, ya que junto con la tecnología pues nos está envolviendo con el día a día. Y justamente este proceso necesita una constante y creciente comunicación. Entonces es por eso que en el caso de Ericsson es importante que las personas
se mantengan conectadas en el área de telecomunicaciones, porque como lo dije anteriormente es un proceso que se está viviendo, bueno, nos está haciendo englobarnos en este ecosistema, porque no nada más es la comunicación que se mantiene alrededor del mundo, sino que también es un proceso que nos ha llevado a acercar al mundo a través de intercambio de bienes y productos. O sea, también es una parte de intercambio de, no sé, exportación e importación entre países, que igual esto engloba la comunicación entre las personas. Entonces, en general nosotros creemos que sí es importante mantener una buena comunicación y sobre todo, pues, que se estén llevando a cabo esta misión y esta visión de las dos empresas. Bueno, los bienes internos que creo que Ericsson tiene es que es una empresa líder en telecomunicaciones, softwares y sistemas de interconexión. Por esto que hace la empresa lo ofrece como un servicio o un producto a sus clientes, y a través de estos servicios o productos Ericsson tiene ingresos, que es lo que ha hecho la empresa posicionarse donde está. Y sus bienes internos son guiados a través de su ética, ya que ellos prefieren tener una reputación, dejarse guiar por su ética antes de mancharse siendo corruptos. Un bien interno que creo que tiene la empresa del profesor es que no tenían una buena comunicación, y eso fue lo que tal vez llevó a quebrar su empresa, porque entre ellos mismos, entre los socios, no se apoyaban bien o hacían cosas que realmente no podían hacer. Entonces, pues yo digo que esto fue un factor importante para que la empresa tronara, y a su vez no podía ofrecerle los bienes externos a sus clientes, pues ya que sus clientes los buscaban solamente para pedidos que eran rápidos, pero realmente estos requerían un tiempo, y pues ellos lo tenían que sacar en 2 meses lo que tal vez se hacía en 6. Y pues no, o sea, eso no les funcionaba, porque yo me imagino, les empezaban a llegar como pedidos y pedidos, y todo sacarlo a las prisas sin poder hacer bien las cosas, pues realmente es un factor que te pone en un estrés constante, porque no sabes qué hacer, no sabes cómo sentirte, te sientes frustrado, te sientes un estrés constante. Entonces yo creo que sí es importante tener una buena comunicación en una empresa, y sobre todo saber hacer las cosas, tener tus tiempos establecidos para poder realizar bien y en tiempo tus entregas. En el caso de Ericsson creemos que sí llevan una buena comunicación interna, más bien tienen unos buenos bienes internos debido a la posición en la que se encuentra la empresa, porque como lo mencionamos antes, es líder en telecomunicaciones. Esto quiere decir que para posicionarse en un nivel alto es porque todos sus bienes internos los han sabido llevar adecuadamente. O sea, tienes que estar bien primero internamente para poder estar bien externamente. Gracias a estas 2 entrevistas pudimos darnos cuenta de cómo los mecanismos morales afectan o benefician a la organización. Y como pudimos darnos cuenta, en Ericsson, que es uno de los principales proveedores de tecnología de la información y la comunicación, con aproximadamente el 40% de tráfico móvil del mundo a través de sus redes, Ericsson siempre se ha caracterizado por dirigir sus negocios con integridad, transparencia y responsabilidad. Funcionar de acuerdo con un fuerte sentido de integridad es fundamental para conservar la confianza y la credibilidad entre sus clientes, socios, empleados, accionistas y otras partes relacionadas. La confianza y la credibilidad requieren de transparencia en la forma de dirigir los negocios, y siempre y cuando se trata del desarrollo de negocios para proteger los bienes de la compañía y la privacidad de los mismos individuos. Algo que me llamó la atención es que
por qué es importante que el empleado se sienta en un ambiente ameno de trabajo? Bueno, pues yo creo que al sentirse motivados o al ver que su empresa no es corrupta, por así decirlo, los hace sentir seguros y con más ganas de trabajar. Y bueno, para Ericsson, crear un entorno de transparencia en el desarrollo de sus negocios es una de las prioridades más importantes, como su mismo código de ética lo dice. El código de ética constituye la promesa de funcionar con franqueza y sinceridad en lo que se respecta a sus acuerdos y comunicaciones del mercado. El principal objetivo es que la compañía funcione de acuerdo con los principios establecidos en el presente código. Toda la organización, desde los miembros del Consejo de Administración y el equipo ejecutivo de liderazgo hasta cada uno de los empleados de Ericsson, serán responsables de cumplir con estas pautas. Y bueno, les voy a hablar un poquito del código de ética empresarial de esta empresa. Dice, el código de ética empresarial refleja el compromiso de la compañía de dirigir los negocios de manera responsable, el cual incluye ser ciudadanos responsables de la sociedad. O sea, no solo se preocupan como en el entorno individual, sino también con la sociedad y con lo que ella respecta. Respetar los derechos humanos en toda su operación empresarial, garantizar la salud y la seguridad, fomentar el desarrollo sostenible. Esto es algo que se escucha mucho últimamente, porque si una empresa no es como responsable en ese sentido, pues ya no se posiciona como líder en el mercado, o ya no se la respeta como tal, ¿no? Y otro es apoyar los principios del Global Compact de las Naciones Unidas, tal y como se establecen en el Código de Conducta. Además, el código contiene normas para todos los individuos que realicen trabajos para Ericsson. Esto me llama mucho la atención, porque se encuentran bajo la gestión del personal de Ericsson o dentro de las instalaciones de Ericsson, ya sea como empleado de Ericsson o subcontratista, o como contratista privado a lo mejor. Y estas normas incluyen garantizar en todo momento el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, promover una divulgación completa, justa, precisa, periódica y comprensible de los informes financieros y de otros comunicados públicos, tratar adecuadamente los conflictos de intereses, proteger y utilizar adecuadamente los bienes de la compañía. Y con esto pretenden proteger la información confidencial. Pero me llama mucho la atención porque no solo se están preocupando por lo interno, o sea, sino también cualquier individuo que decida como colaborar con esta empresa debe de apegarse al código de ética. Y esto es muy importante porque habla muy bien de la empresa. Una de las principales ocasiones donde se puede poner a prueba este código de ética es en la parte de aduanas. Nos comentaba el profesor Carlos Quijano que les retenían la mercancía, lo cual provocaba no poder entregarla en tiempo y forma. Y obviamente con esto pues pierden tiempo y pierden dinero. Probablemente lo que se espera en aduanas era recibir una cuota o una comisión para acelerar los trámites, pero Ericsson como empresa decidió respetar su código de ética y no caer en temas de corrupción, lo cual es muy importante. Si bien el acto corrupto puede comenzar por el ofrecimiento de un pago por la parte del interesado a la gente, también sucede que los agentes aduanales son corruptos y extorsionan a las empresas e individuos. En un contexto de corrupción, los agentes aduanales detienen y retardan los envíos para exigir un pago por su liberación, y en ocasiones amenazan a los interesados con cambiar la clasificación de un bien a uno mayor con una tarifa aduanal más grande, lo cual con lo cual buscan que se les otorgue un pago. Pero bueno, o sea, como sucede en otros trámites administrativos, el caso aduanal no está exento de la participación de gestores, y estos individuos llegan a ser
aquellos que actúan como intermediarios y ayudan a las empresas a cumplir con las regulaciones comerciales y del mercado, y también para conectar a compradores con productores, y esto les permite tener una red amplia de contactos y que todo aquello en ocasiones facilita con actos corruptos. Otro punto que fue muy importante, yo creo que para finalizar esto, es que consideramos que actuar de forma correcta en la organización permite que sus bienes internos como empresa la lleven a posicionarse de forma correcta, y obviamente, como habíamos hablado anteriormente, pues generar confianza con todos los participantes, ya sean los socios, los accionistas, los mismos empleados o el cliente como tal. El ambiente formal de la ética de una empresa es muy importante porque no solo motiva a los empleados a comportarse éticamente, sino porque estos pueden apoyarse en una buena política de la compañía cuando desean hacer respetar sus propios valores. Se produce el fenómeno de los valores compartidos, lo cual es muy, muy interesante a la hora de emplearse, porque yo creo que cada persona tiene como cierta moral, ¿no? Pero ya el hecho de trabajarlos en conjunto es donde viene el verdadero reto. Y se busca que las personas se identifiquen con su organización y que confíen, y pues obviamente que contribuyan con el esfuerzo al éxito de la misma empresa. Ese vínculo de valores compartidos es fundamental para todo lo demás. Se pone énfasis en la empresa como la entidad en la que trabajan, con la que se identifican y que merece la admiración de sus colaboradores, así como de la sociedad. Lo anterior debe hacer a sus dirigentes particularmente exigentes con la ética de quienes integran los niveles superiores, que serían como los directivos. Ellos son los encargados de que en la empresa se lleve a cabo todo este código de ética, ya que si su comportamiento es dudoso, pueden contaminar a las personas que dependen de ellos. Sería como una cadenita, ¿no? El hecho de ver que tu jefe se desenvuelve de la forma correcta es muy importante. Y bueno, su integridad personal es muy importante. La fortaleza de una empresa es su ética interna, las buenas relaciones con los directivos y colaboradores, ¿no? Lo cual requiere una fuerte dosis de respeto mutuo que contribuya a la eficiencia del conjunto.